Voy a conectarme al fondo negro y como siempre siempre digo que empiezo las clases con un pequeño índice de lo que vamos a hacer. Lo primero van a ser unas noticias. Lo segundo es que quiero acabar el tema de scheduling. Y aquí vamos a ver dos cosas. Básicamente vamos a acabar de completar el enfoque basado en JobShop, del problema de JobShop, en el cual voy a contestar algunas dudas, sobre todo la de Diego, que ha mantenido mis computadoras encendidas durante un par de días para poder darle una respuesta completa a sus peticiones. Creo que era Diego quien me lo pidió. Si me equivoco, pues me lo decís. Y si no, puede ser también que Rolf también hiciera algún comentario respecto al tema. Luego veremos Flowshop y veremos una heurística que se llama la heurística NE. Profe, duda, Que ¿cuál era la duda? O sea, ¿cuál era la... los comentarios sobre usar IP o no usar IP y cuál es el valor de una heurística y por qué no podemos hacerlo con un programa estandarizado, de un solver estandarizado. ¿Sí? Creo ¿Te que fue Rolf. acuerdas? Creo que Pues fue... fueron dos personas. Creo que una fue Rolf y la otra fuiste tú. Puede ser que no, ¿eh? Igualmente, da igual, es general, porque además así me sirve para introducir una cosa que quería introducir, así que generalmente uno tiene que mirarse las cosas con buena cara y cuando un alumno interviene, generalmente es para aportar algo. O al menos eso es mi opinión. No porque a lo mejor eh, te aporte la solución al problema, pero sí que normalmente representa una duda en la que tendrías que haber caído, o sea, yo como académico tendría que haber caído antes de que me la planteara el alumno, cosa que a veces no pasa, ¿vale? Así que no os preocupéis porque era una cosa que quería comentar, es algo que vale la pena que hablemos y como es algo que además me habíais pedido en las encuestas, pues lo voy a hacer, qué remedio. Acabaremos scheduling y después en el tercer punto hablaremos de un tipo de proceso o un problema que aparece en proceso en procesos tipo línea de montaje. Y es un problema que se conoce como el equilibrio de líneas de montaje. ¿Podría poner otro problema aquí? Porque hay varios, sí. ¿Por qué he escogido este concreto? Porque es un problema que a mí me interesa personalmente, porque es mi área de investigación principal y por tanto pues voy a explicar este. Podría explicar células flexibles, podría explicar también crossworking, crossdocking, miles de cosas. Pero he optado por equilibrio de líneas de montaje porque de toda la familia quería que vierais uno y equilibrio de líneas de montaje es uno que a mí me resulta bastante cómodo y por tanto lo explico. ¿Vale? Si todo va bien, esto será hasta el bloque 1. Y todo lo demás empezaremos en el bloque 2. Vamos a las novedades de la semana. Lo primero que tengo que decir es un pequeño aviso, un aviso para despistados. Recordad que tenéis que concertar cita para el trabajo. ¿De acuerdo? La idea, puse un enlace que ahora compartiré de nuevo con vosotros y que también está en webcursos, en el cual lo que podéis hacer es simplemente reservar una hora. También está en webcursos, ¿eh? No es necesario que anotéis esto. En webcursos es un enlace directo, no es un bit.ly, no es un reducido. Y lo que os llevará es a una especie de schedule de tiempo en el cual hay agujeros y vosotros tenéis que seleccionar la hora. Cada grupo tiene que reunirse conmigo, idealmente durante la semana, para que le dé más detalles sobre los trabajos que tenéis que hacer. Hay algunos de vosotros que ya lo han hecho, hay algunos de vosotros que ya han reservado hora y hay algunos de vosotros que falta que lo hagan. ¿De acuerdo? Eso es la parte número 1 de los avisos para despistados. El aviso para despistados 2, y no está el aviso, es un warning, es que no acabaré todo el temario.
Eso no es tan crítico en un curso de pregrado como, digo, en un curso de magíster como en un curso de pregrado, porque implica que simplemente se cubrirán menos cosas, os pueden preguntar menos cosas y no hay nada pendiente de cursos siguientes. O sea, yo podría estar hablando eternamente, explicando cosas de gestión de operaciones y explicar y explicar y explicar y explicar y explicar y explicar. Y pues bueno, explico más o menos en un orden que sea de lo que yo considero más importante a menos importante. Llegamos a donde llegamos cuando nos hemos quedado, nos hemos quedado. ¿De acuerdo? Por aviso y por sugerencia de alguno de vuestros compañeros o de vosotros mismos durante la encuesta y porque el curso ya tenía una cierta planificación en ese sentido, a partir de esta semana, de vez en cuando, vamos a ver código. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos delante de la computadora y vamos a... Bueno, me voy a poner yo delante de la computadora a programar, vosotros os vais a poner delante de la computadora a observar y voy a resolver alguna de las cosas que explico delante del ordenador, delante vuestro, ya sea comentando el código o desarrollándolo delante vuestro. ¿De acuerdo? Cuando desarrolle código delante vuestro, lo voy a hacer en C. Y el motivo por el cual voy a desarrollar código delante vuestro en C y no en Python o en Julia o en cualquier otro lenguaje es que mi C es mucho más correcto que mi Python. Traducido, yo no necesito pensar para escribir en C, necesito pensar para escribir en Python. Cuando uno está en directo dando una clase y programando en vivo, la probabilidad de que se equivoque aumenta. Ya he programado en vivo en Python y he sudado, no lo voy a volver a hacer en mucho tiempo, espero que no lo tenga que volver a hacer jamás. En C me siento lo suficientemente cómodo como para ponerme delante vuestro y programar. Hoy, por ejemplo, no voy a hacer eso, os voy a enseñar código ya hecho, básicamente porque es más complejo lo que voy a intentar y no es mi intención aburrir a la gente explicando cada uno de los detalles. Creo que los detalles tienen que ser los correctos, así que ya llegará el día que lo haga. El código que voy a enseñar hoy lo tenéis en GitHub. Lo tenéis ahí, tenéis un enlace en webcursos. Supongo que todo el mundo sabe cómo funciona GitHub. Si no, pues os recomiendo que veáis un vídeo. Vale la pena que os acostumbréis a utilizar GitHub para vuestras propias cosas, si vais a hacer alguna vez código. Simplemente es un enlace, os podéis bajar ese código y lo veremos dentro de un ratito, pero es una manera ordenada de distribuir código, de mantener código entre personas. ¿Vale? Y eso es todo por las noticias. No hay mucho más. Recordad que el trabajo que tenéis que presentar para el curso ya tenéis durante esta semana para acabar de aclarar las ideas de lo que tenéis que hacer y que no nos quedan muchas clases ya. Esto pasa volando. Estamos en la clase 4, estamos casi en el 4. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues Una sí. pequeña pregunta. Para las reuniones de grupo, ¿qué es lo que hay que llevar planificado? Nada, Nosotros. básicamente yo lo que te voy a explicar es del código del trabajo que yo te he dado. Te ¿Ya? voy a dar un enlace de Dropbox con material para que partas desde él Ya. y te voy a decir más o menos lo que espero para que no haya malentendidos, ¿Ya? porque puede ser que lo que tú creas que tienes que hacer es diferente a lo que yo creo que tú tienes que hacer. Y te daré un mini schedule de lo que yo supongo que deberías de ir haciendo para poder llevar el trabajo correctamente y que no nos pase en lo que le pasa a muchos alumnos, que es que el último día, última hora, se tienen que poner a hacer el trabajo y no llegan, porque no se puede hacer en 20 minutos. Ya. ¿De acuerdo? Eso es lo que espero y por eso quiero que estéis todos, para que todo el Ya. mundo tenga información completa. Tiempo estimado, la persona con la que más he tardado, con que menos he tardado, o con el grupo con que menos he tardado de los que hay hasta ahora, he tardado como 12 minutos. Y con el que más he tardado, tardé 50 minutos porque me puse a alegar. Eran exalumnos míos y empezamos a hablar de otras cosas. Pero hubiéramos tardado, el que más ha tardado es eliminando ese grupo que nos pusimos a
A criticar, pues tardamos 25 minutos. Así que la media hora es real. A la media hora se habrá acabado. ¿Vale? No, Muy bien. perfecto. Pues si no hay más dudas, dime. Ah, es que me metí al GitHub y Sí. hay una carpeta de scheduling y hay un MILP. ¿Es ese? No, déjame que ahora te lo enseño. Tú no te preocupes. Ya. Eso forma parte de la clase de hoy. Todo lo que está en esa carpeta lo voy a explicar hoy. La semana que viene crearé una carpeta que se llamará Line Balancing y entonces ahí lo que tendréis es el código de Line Balancing que yo desarrollaré en clase. ¿De acuerdo? Y así Perfecto. iremos poco a poco y si alguno de vosotros pues quiere añadir algo o encuentra un error, pues pide un push y yo pues le haré un pull y lo revisaré y las cosas que se hacen con un GitHub. ¿De acuerdo? Pero la idea básica es distribuir el material para que tú puedas hacer un clone con un Git y te puedas bajar toda la carpeta completa. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. De nuevo, si alguien no sabe utilizar Git y le va el tema informático y cree que va a utilizar, que le quiere seguir desarrollando modelos para resolver problemas y va a utilizar una computadora o quiere practicar cosas de deep learning o de otras áreas, yo le aconsejo que se mire un vídeo y aprenda algo de Git o se compre un libro y aprenda algo de Git, porque casi todos los cursos que se encontrarán online utilizan Git. Entonces es una cosa que no te va a servir solamente en este curso, te va a servir para cualquier cosa que quieras hacer que esté asociada con una computadora en el futuro. Porque en los últimos, desde el 2010 hasta ahora, ha sido como nadie usaba Git, solamente usaban Git los profesionales, se usa Git para todo. ¿Vale? Porque es es muchísimo mejor que Dropbox para mantener contenido entre muchas personas. Muy bien, pues vamos al ejemplo. Si os acordáis, teníamos este problema y la idea básica, lo que dices es que, bueno, pues si tienes una máquina 1, que es la que voy a pintar en rojo, y que es esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, por si alguien está muy despistado, todos estos trabajos son del job 1. Todos estos trabajos son del job 2. Todos estos trabajos son del job 3. Y ahora, la secuencia que tenemos aquí, esta secuencia que tenemos aquí, básicamente lo que dice es que primero hay que hacer este trabajo, el que ahora está pintado en rojo, luego hay que hacer ese trabajo, que es el que voy a pintar en verde, que corresponde a la máquina 2. Y fijaros que hay más trabajos que corresponden a la máquina 2. Y luego voy a hacer el trabajo que se pinta en lila, que es el de la máquina 3. Y ahora fijaros que el de la máquina 3 pues está aquí, solamente es este. El de la máquina 2 es esta. Y ahora el de la máquina 4 lo voy a pintar en otro color, que va a ser este de aquí. Este de aquí, esto me he equivocado. Esto me he equivocado, perdonad. ¿De acuerdo? Y ahora, en realidad, el problema que tienes que poner es que las cosas que están en rojo, en un problema de JobShop, son relaciones disyuntivas. No sabes en qué orden se van a producir, pero el orden lo tienes que escoger. Ese es el problema. Entonces, una manera de escoger el orden así rápida sería, por ejemplo, lo que hicimos la semana pasada, que era resolver un problema de una máquina con unas características específicas que básicamente lo que nos dicen es que quiero hacer primero este y luego este y luego este. Y por el otro orden, pues mira, las hago así. ¿Sí? Y ahora esta se hace así y esta se hace así. Y ahora fijaros que una vez hecho esto, este grafo, todas las precedencias están definidas, puedo definir el orden completo y ahora el problema original, que era un problema de precedencias más disyuntivas, lo he transformado en un problema solo de precedencias. Cuando tengo un problema en que solamente hay precedencias, entonces lo puedo resolver súper fácil con un algoritmo que se llama el cálculo del camino crítico o con un algoritmo que lo que hace es una búsqueda del camino mínimo o el camino extremo, el camino máximo en este caso, un camino extremo. Así que la heurística que yo os expliqué era una heurística que intentaba determinar cuál era la máquina más peligrosa
encontraba la mejor ordenación para esa máquina, la ponía y después volvía a mirar cuál era la siguiente máquina más peligrosa y así sucesivamente, y sucesivamente, y sucesivamente, y sucesivamente, hasta que al final todas las máquinas estaban definidas y ya teníamos una solución del problema. ¿De acuerdo? Ese proceso era muy pesado a nivel papel, pero a nivel informático no es pesado, no es una cosa súper compleja, es una cosa que una computadora puede hacer de una forma, bueno, está mejor, es más eficiente que no un humano para hacer esas cosas, lo hace mejor que un humano. Así que a veces uno tiene que pensar también que tiene que aprovechar las ventajas de la computadora, ¿sí? Y ahí es donde me quedé la semana pasada, y entonces una persona, después de haber estado una hora haciendo cálculos yo, que entiendo que eran bastante hardcore y difíciles, voy a dejarlos en difíciles, eso sí, os sugiero que lo practiquéis. La semana pasada dije que lo hicierais, os lo vuelvo a sugerir, porque es algo de las cosas que voy a preguntar para la prueba. Una vez acabé con el Shifting Bottleneck, que entiendo que es un algoritmo relativamente difícil, me dijo, ¿y por qué no usar IP? Y yo le reté a que resolviera un problema de 10 por 10. Le dije que intentara resolver un problema. Bueno, no sé si lo hizo. Yo sí que lo he hecho. Así que vamos a ver lo que sucede, ¿vale? Así que voy a coger el navegador. Me voy a ir a la página del curso. Y ahora fijaros que aquí es donde está lo del espacio de consulta, donde podéis reservar la hora si necesitáis todavía reservar una hora. Y esto es el GitHub del curso con una falta de ortografía. GitHub. Pero si le damos, nos saldrá aquí y tendréis una carpeta que pone Schedule. ¿Sí? Y aquí lo que hay es unas instancias que son unos juegos de datos de unos problemas clásicos, estos tres. Luego hay un MILP, que es un modelo en Julia para resolver el problema. Y luego hay una cosa que pone SDH, que es la heurística de Shifting Bottleneck, que estábamos explicando, programada en C por un tipo que se llama Bill Cook, que es una persona que hace un montón de cosas. Y lo único que yo hice fue tomar su código y hacer unas pequeñas modificaciones para que funcionara en una computadora moderna, porque es un código de los años 90. Bueno, en realidad es un código de finales de los 80. Por tanto, en los últimos 30 años las cosas han cambiado y el código no funcionaba. Así de simple. Tuve que hacer unos pequeños cambios para que el código funcionara, ¿vale? Así que vamos a ver primero el código del MILP y como generalmente resulta mucho más práctico mirarlo utilizando un libro de Jupyter. Este es mi Jupyter casero, que está en una máquina que hay ahí muy chiquitina. Por ahí hay una máquina que es así y eso tiene mi Jupyter. No esperéis en la computadora más rápida del mundo mundial, porque no lo es una computadora relativamente lenta. Así que si no os importa, lo que voy a hacer es decirle que corra, que resuelva el problema, y mientras resuelve el problema, os voy a explicar el código y os voy a explicar el modelo de lo que tenéis que resolver, de lo que es el JobShop, y vemos la solución que da. Entonces, le doy, ¿vale? Y ahora, ese asterisco, si alguno no sabe cómo funciona este tipo de solver o un Jupyter, básicamente quiere decir que está ejecutando. Lo primero que he hecho es imprimir el juego de datos. Y el juego de datos que he puesto es uno que se llama MT10, que es lo máximo que me arriesgo a resolver en una computadora como ahí sin que me la queme. Que, si os fijáis, tiene n igual a 10, n igual a m, n es el número de piezas y m es el número de máquinas, ¿vale? Y ahora, lo que tenéis aquí son las rutas. Por ejemplo, la pieza 1 pasa primero por la máquina 0, luego por la máquina 1, luego por la 2, luego por la 3, luego por la 4 y así sucesivamente. Y la última pieza, la pieza 10, pasa primero por la máquina 1, luego por la máquina 2, luego por la máquina 1, 0, 2, 6, 8, 9 y así sucesivamente.
Por tanto, ese valor de ahí es equivalente, o esa matriz de ahí es equivalente a este vector de máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 2, máquina 1, máquina 4, máquina 3, máquina 1, máquina 2, máquina 4. ¿De acuerdo? Y ahora, ese segundo o esa segunda matriz de aquí son las duraciones. Por tanto, por ejemplo, el primer trabajo de la pieza 1 dura 29, el segundo trabajo de la pieza 1 dura 78, el tercer trabajo de la pieza 1 dura 9 y el décimo trabajo de la pieza 1, digo, de la pieza 10, dura 45. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo digo por si alguien quiere abrir otro archivo, pues lo único que tendría que hacer es leerlo y lo podría leer en ese orden. Esos valores corresponden a este 1084, 8356, 473. ¿De acuerdo? Y como siempre conviene hacer algún ejercicio o dejar alguna pregunta en el aire para que los alumnos se lo miren por su cuenta, voy a hacer una. En el programa, todas las piezas pasan por todas las máquinas. En el ejemplo no. ¿Cómo podrías modificar el ejemplo de papel para que el programa resuelva el problema? Y obviamente que nadie me diga, pues le digo que tiene que, digo, lo que tengo que hacer es ponerle una duración a la máquina que falta. No, hay que hacer algo muy tonto para que un problema de este estilo, que hay máquinas que si os fijáis no aparecen, la máquina 4 no aparece en el job 1 y la máquina 3 no aparece en el job 3, para poder ejecutar y para poder resolver el problema, ¿cómo lo tenéis aquí? Que si os fijáis, todas las piezas pasan por todas las máquinas y todas las duraciones, y por tanto, la matriz en este caso, pues tiene para cada fila, para cada pieza, 10 columnas. ¿De acuerdo? Y eso os lo dejo como ejercicio para que lo penséis, porque os lo podría preguntar el día de la prueba también, el día del examen. Muy bien. Profe, disculpe. Dime, Diego. Usted dijo que en el fondo crear como máquinas ficticias con duración 0 no sería la opción. Va por ahí, pero es que hay alguna vez que algún alumno me dice, bueno, pues lo que tengo que poner es cambiar el problema para que sea el problema que yo quiero. No, tú tienes que conseguir que el problema que te quede, asegurarme que va a dar el mismo valor de función objetivo, que me va a dar la misma solución. Y sí, el truco consiste en hacer que algunas cosas valgan 0. Ya, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto creo que lo conocéis. He dejado GLPK para si alguien no tiene Ciplex, que lo puede ejecutar con GLPK, pero yo lo estoy ejecutando con Ciplex, que como os he explicado, Ciplex es el solver de IP de IBM. Dime, Camila. Una pregunta, lo de las duraciones que están puestas ahí, ¿están puestas como en el orden en que van en las máquinas? Exactamente. Por tanto, fíjate que, por ejemplo, esta que es la pieza 3, la primera operación dura 91, la segunda operación dura 85, la tercera operación dura 39, la cuarta operación dura 74, la quinta operación dura 90 y esta, que es la quinta operación, corresponde al 1, 2, 3, 4, 5 a la máquina 8. Ya. ¿Sí? Ah, o sea, es exactamente la matriz que tengo yo, traspuesta y separada las máquinas por un lado y las duraciones por otro. Ya, es perfecto. ¿Sí? Muy bien. Voy a leer el archivo. Eso es algo que yo os recomiendo que hagáis siempre y que os voy a obligar a hacer como mínimo en las entregas.
la gente codifica las soluciones o las instancias, las codifica directamente en el código. Y eso es una suciedad, es una cosa que no se tiene que hacer. Lo que uno tiene que hacer es crear una rutina que tome un archivo de texto y que lea el archivo. ¿Motivo? Pues porque gran parte del trabajo que uno tiene cuando hace esto en la realidad no es un archivo de texto, es que lo tiene que leer de una base de datos. Nadie mete el archivo de texto manualmente, ni nadie mete la matriz es esta. No, la lee de una base de datos. Entonces, como no puedo ir con el modelo de la base de datos porque sea muy complejo, me quedo a medio camino y en el medio camino es leerlo de un archivo. Entonces, esta rutina lo que hace es leer el archivo y guardarlo en la variable S. Un archivo que se llama filename, ¿vale? Y ahora fijaros que el número de piezas es la segunda línea, el número de máquinas es la cuarta línea. Y eso es lo que hace esto. Transforma, lee el número de piezas, lee el número de máquinas. Profe, la R entre comillas en la línea F del Open. Leer, red. Ah, perfecto. ¿De acuerdo? Y ahora aquí pues crea la matriz de ruta, que son lo que tiene que hacer cada pieza. Y crea la matriz de tiempos de proceso. ¿De acuerdo? Y ahora lo imprime pues porque me gusta hacerlo. No es obligatorio. Vale. Ahora, aquí está leyendo los tiempos, las rutas. ¿Vale? Para cada pieza, mira las máquinas. Y alguien me dirá, ¿qué significa? O me debería de preguntar, ¿qué significa 5 más i? Bueno, pues si te vas al archivo de texto, 1, 2, 3, 4, 5. La sexta línea es donde está la máquina 1, digo, la pieza 1. ¿Vale? Pues lo que hago es la pieza 1 que la lea de la línea 5 más 1. La pieza 2 que la lea de la línea 5 más 2. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hace es leer cada uno de los números. Y esto es un poco más complejo porque tiene que mirar cuántas líneas hay y el número de líneas que es esta, que es el de la pieza 1, es 5 más el número de piezas más 1. Por tanto, 6 más el número de piezas. Más la máquina 1, la máquina 2, o sea, la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3. Y hace el mismo sistema. Si alguien tiene dudas de que realmente hace lo que yo digo, fijaros que aquí la he llamado y ha salido justo lo que yo decía. Exactamente las mismas matrices. Es simplemente un poco de práctica, ¿eh? No es muy difícil, uno tiene que ver el truco y tiene que adivinar el truco que tiene y ya está. De ver cómo te desplazas. Y leer la fila, dividirla en trocitos en los números que toca y guardarlos. Y ahora están en una matriz. Al estar en una matriz los puedo llamar como una matriz normal y corriente. Para aquellos que les guste Python, recordad que Python y Julia tienen un formato de matrices diferentes. En Python yo entiendo que esto debería de ser así. ¿De acuerdo? Para mí también es más frecuente utilizar la notación de Python, porque en C es como en Python. Pero bueno, es la única cosa rara que he visto. Y ahora, vamos a construir el modelo. El modelo es un modelo de Big-M. Así que voy a intentar explicar la idea del modelo, y para explicar la idea del modelo lo voy a explicar en papel. ¿De acuerdo? El modelo tiene 3 juegos de variables. Y 3 juegos de restricciones. Muy bien. El primer juego de restricciones es el que impone las precedencias. Y entonces, este juego de restricciones básicamente es que dice que si
una operación, la operación O, es precedente de la operación O', pues el end de O tiene que ser menor o igual al start de O'. ¿Sí? Y como eso no se puede escribir así de fácil en la computadora, pues tengo que hacer un pequeño cambio, que es definir unas variables, que son las variables las variables S, I, J, que es el start de la pieza I en su máquina J. O en su máquina Jésima en la ruta. Por tanto, fijaros que básicamente lo que está diciendo esto es que S11 es el instante de inicio de la pieza 1 en su primera máquina y S14 es el instante de inicio de la pieza 1 en su cuarta máquina. Y en tal caso es muy fácil escribir esto de aquí como el start de IJ más la duración de la pieza I en la Jésima máquina, en su máquina, tiene que ser menor o igual al start de I de J más 1. ¿De acuerdo? Esa es la restricción de precedencias. Preguntas. Y aquí deberíamos de poner un para todo J que va de 1 hasta M menos 1. No se puede hacer de M a M más 1 porque como hay M máquinas no puedes hacer 11 operaciones en una pieza. Haces pues, tantas operaciones como máquinas hay. ¿Sí? Muy bien. El segundo bloque de restricciones se parece. Se parece, pero hay un pequeño cambio. Le voy a poner aquí una B y básicamente lo que dice es que el instante de finalización de una tarea o el fin del proyecto de todas las operaciones equivale al último instante de finalización. ¿Y cómo hago esto? Pues lo que digo es que la pieza I, su última máquina, más la duración de la pieza I en su última máquina, esto tiene que ser menor o igual a C. Y C es el tiempo de completación de todo el proyecto. O de todas las actividades. O de todos los trabajos. Es como minimizar el máximo de... Exactamente. Exactamente. O sea, estoy minimizando el makespan. Justo lo que has dicho. Estás buscando el valor máximo y entonces dices, todas las piezas tienen que haber acabado en todas sus operaciones. Como tú sabes que la última pieza en acabar, la última operación en acabar de la pieza 1 es la última máquina, y lo mismo para la 2, lo mismo para la 3, lo mismo para la 4 y lo mismo para la 5, pues me ahorro de de hacer las comparaciones para todas y solamente tengo en cuenta la última. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Esas son las fáciles. La difícil se puede hacer de muchas maneras. La difícil es que tengo que decirle de alguna manera las disyuntivas. ¿Cierto? Y las disyuntivas, en el fondo lo que dicen es que si IJ utiliza la misma máquina que I', J', ¿de acuerdo? Y fijaros que no es que J sea igual a J', porque J indica la tercera, la quinta, la octava operación, pero no dice que sea la máquina 3, la máquina 5, la máquina 8. Por tanto, si utilizan la misma máquina, se tiene que cumplir una de estas dos. O ¿de acuerdo? Se cumple o la una o la otra.
Profe, solamente para mantener los P sub I J son los tiempos de procesamiento, ¿cierto? Exactamente, es lo que yo he notado como processing, es lo que dura la actividad. Y como el profe es un... Yo soy un caos con estas cosas, tengo muy mala... Tengo muy mala costumbre de ir cambiando las cosas de nombre y ahora ya está bien. Ahora ya está bien, ¿vale? Ahora, Gracias. ¿cómo se consigue esto? O sea, hay un dicho español que dice que yo soy como un cura. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, lo que yo digo es que tú tienes que ser limpio, pulido, ordenado, etc, etc, etc. Y luego yo soy un desastre, ¿vale? Es el problema de ser profe, que después cada uno pues, tiene sus malas manías. Y una de las mías es cambiar las letras. Suerte que he mantenido la S. ¿Ahora qué hago con esto? Bueno, pues esto lo tendría que hacer con una variable binaria y con un truco de la BigM. Para cumplir una restricción o la otra, lo que se hace es decir que esto es igual a la BigM por una Z o a 1 menos la BigM por la misma Z. Entonces, esta Z, para intentar solucionarnos la vida, lo que voy a poner es estos subíndices para que sea más limpio por ahora. ¿Profe, ¿Sí? no debería ser 1 menos Z por M? Sí, 1 menos Z por M, por supuesto, porque si no esto será muy pequeño. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Fijaros que ahora, como se cumple una o la otra, o sea, o vale 0 o vale 1, porque estas variables Z y J o valen 0 son binarias, o sea, o valen 0 o valen 1, pues o A se hace antes que B o B se hace antes que A. ¿De acuerdo? Esa es la restricción que nos falta por añadir. A este modelo se le llama un modelo disyuntivo y es el mejor modelo que hay para el JobShop. O sea, no es que haya escogido un mal modelo para el JobShop, he escogido el mejor modelo que hay para el JobShop. ¿Sí? Y esto se implementa de la siguiente manera, porque alguien me dirá, profe, esto pues nada, lo pone uno así buenamente, alegremente, pero si uno lo pone alegremente, pues son I es igual a 10, I' es igual a 10, 10 piezas, 10 máquinas, pues 10 por 10 por 10, me salen 1000 variables binarias. ¿Profe? Y no son necesarias tantas. Dime. Dime. Esa media tonta la pregunta. Es que no entendí muy bien como para qué se hace esto. Porque entendí mira. que ya se utiliza la misma máquina, lógicamente o sea, Vale, pero tú le tienes que no. poner una restricción que diga cuál va antes que la otra, ¿no? Tú tienes que, ¿Sí? tu problema tiene que resolverse eso. Entonces tú quieres meter eso en un modelo matemático. Para meterlo en un modelo matemático, en un IP, lo tienes que hacer de alguna manera. La manera que a mí se me ha ocurrido es con una variable binaria, que básicamente lo que va a decir es que te va a cumplir que A va antes que B o que B va antes que A. No, ya entendí, se me había confundido con los palitos que iban arriba de la I y la J, pero ya entendí. Son primas, ya. son las primas. Sí. Básicamente No, ya lo que estás haciendo es precedencias y disyuntivas por separado. ¿De acuerdo? Y esto, a la hora de modelarlo, fijaros que necesitáis una BigM. La BigM en clase de pregrado te dicen que puede ser cualquier valor muy grande. En la realidad eso es una mentira como una catedral. Tienes que poner una BigM que sepas que seguro que es lo suficientemente grande, pero que no sea enorme. Así que lo que yo hago ahora, cuando resuelvo el problema, es crear el modelo, crear las variables de start y de completación, que fijaros que son variables continuas. O sea, por ahora no tengo ninguna variable binaria, esto también es una variable continua. Como ha dicho uno de vuestros compañeros, el objetivo es minimizar el tiempo de completación. Y la BigM, pues seguro que si hago cada actividad una detrás de otra, todas seguidas, pues eso es una solución trivial. Por tanto, el óptimo no va a ser peor que eso. Así que la BigM lo hago como la suma de igual a 1 hasta n, de la suma de j igual a 1
hasta M de P y J. Profe, ¿De acuerdo? una consulta. Y esto, la gracia que tiene un lenguaje de programación que no sea C es que generalmente esto te lo ha hecho alguien y aquí simplemente escribir sum. Eso en C pues son 7 líneas. Dime, Matías. Ese código, ese Jupyter que está trabajando, no lo subió al GitHub, ¿cierto? Solo subió el software. El .jl es idéntico al Jupyter. Pero no tiene la descripción que tiene ahí. No, pero cuando acabe la clase tú no te preocupes que yo esto lo voy a guardar. Perfecto. Y te lo voy a subir, no te preocupes, no soy tan malvadísimo. Ya, ¿eh? está bien. O sea, muy bien. Ahora, los dos juegos de restricciones los he programado en este loop. Sé que se puede hacer de otra manera, pero yo no soy tan moderno. Lo siento. Vuestro profesor vive en una edad en que estas cosas eran... Esto para mí es... La primera vez que lo vi, para mí fue como... No sé, como cuando inventaron... Bueno, no, voy a poner un ejemplo. En los años 50 llegó la primera radio a casa de mi mamá y uno de sus hermanos pensaba que dentro había niños cantando. Dentro. O sea, para él era más creíble que había enanos dentro de la radio que una radio. Para mí esto es igual. O sea, yo la primera vez que vi esto dije, ¿what? Fue una sorpresa porque es muy rápido. Simplemente escribes lo que yo he escrito y ya está. Para todas las máquinas, menos la última, que es la que calcula el completación. Ya está. ¿De acuerdo? Así que estas son las restricciones 1 y 2, que son las fáciles. Para las restricciones difíciles, lo primero que hago es pasar por todas las piezas con 2 índices. Por tanto, esto es la I. Y esto es la I'. Y ahora, fijaros que lo que quiero mirar es incompatibilidades de la pieza 1 con la pieza 2, de la 1 con la 3, de la 1 con la 4. Y no quiero mirar incompatibilidades de la 2 con la 1, porque ya lo he mirado con la 1 con la 2. Por tanto, ¿para qué voy a duplicar el trabajo? Así que fijaros que esto es un truco para eliminar simetrías. ¿Vale? Y ahora paso por todas las máquinas. Y lo que digo es la condición que había dicho. Son la misma máquina. ¿De acuerdo? Son la misma máquina. Y ahora he creado una variable que después no voy a volver a utilizar, que lo único que dice esta variable es está asociada a IJ, a I', y a J, y la utilizo para hacer lo que me ha corregido Diego, este truco de Bikeme. Si vosotros tenéis un buen, tenéis un buen solver como Ciplex y sois un poco vagos, esta restricción se puede escribir automáticamente. No tenéis que hacer este truco que yo he hecho aquí. ¿Sí? Pero hablando con un programador de estos códigos, nos dijo que si vosotros sois capaces de encontrar una M mejor que la M que obtendría el ordenador por sí solo, siempre es mejor hacerlo así. Por tanto, sí, lo podríamos haber hecho más rápido utilizando un programa especial que lo resuelve, bla, 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 bla. Que no necesitas escribirlo verbalmente como lo he hecho yo, escribir la fórmula. Pero depende de la computadora, va a ir mejor. Digo, si un humano es capaz de obtener un mejor valor de M, el ordenador lo que hace es encontrar una M con la información que tiene y puede ser que le funcione, puede ser que no. ¿De acuerdo? Yo he decidido hacerlo manualmente porque así también lo veis. ¿Sí? Que no es tan difícil. Simplemente poner ese truquito de que activa las dos. En este momento, justo en este momento, cualquier persona que os dijera que sabe algo de programación lineal entera a nivel práctico, os va a decir que este modelo está condenado al fracaso. Y el motivo es que hay muy pocos modelos que utilicen una Bikeme que sean buenos. La mayoría de modelos que utilizan Bikeme son malos. ¿De acuerdo? O sea, la Bikeme es un truco. Y es un truco, es una chapuza.
Y las chapuzas, pues no puedes esperar que resuelvan la vida. Pero bueno, en este caso concreto, veréis que no es terrible. Cierro los fors, le pido que optimice el código y que me dé el valor de la función objetivo. ¿De acuerdo? Y ahora, bueno, pues tarda un ratito y en poco menos de 4 minutos encuentra o demuestra la solución óptima. ¿Sí? No está mal. O sea, yo esperaba que lo hiciera muchísimo peor. Os tengo que ser sinceros. Si no os importa, para el resto del ejemplo numérico, no voy a utilizar para el resto de los casos no voy a utilizar el Jupyter, porque yo no uso Jupyter tradicionalmente para mis cosas, por tanto lo tengo en mi programa estándar, que es el terminal, en una computadora que tengo aquí detrás, ¿de acuerdo? Que es mi computadora de cálculo. Es la computadora que utilizo cuando necesito calcular algo que no vale la pena lanzarlo a un servidor externo, pero quiero un código que sea relativamente rápido. Y yo lo tengo en mi carpeta de desarrollo y si os fijáis, he resuelto 3 problemas. Mi computadora de aquí es mucho más rápida que mi computadora de allá. Mi computadora de allá es una computadora para tenerla encendida todo el día, consume 5 vatios. Y esta computadora de aquí suena, se acelera como si fuera un caballito, porque es una computadora de cálculo. Así que fijaros que si no me deja clavado aquí, veréis el tiempo que tarda que ha tardado en esta computadora, que como es un poco mejor, pues va a tardar un poco menos. Venga. Y fijaros que en esta computadora ha tardado 42 segundos. Significativamente menos. O sea, la verdad es una mejora sustancial. Si miramos un problema de 15 por 15, que es lo que pone ahí abajo aquí, es lo que dice. Esto básicamente dice que son la colección de modelos de problemas de Taylor, 15 piezas, 15 operaciones por pieza, o sea, 15 máquinas, el número 1 de los problemas que tiene. Si nos vamos al final, bueno, pues de 10 por 10 a 15 por 15 ha tardado 612 segundos, no está mal. 10 minutos, es un tiempo relativamente aceptable. Y ahora si me voy a 20-15, ¿de acuerdo? Fijaros, ya son 20 piezas y 15 máquinas. Y le doy al Enter. Disculpa, ¿Perdona? diferencias de procesador, ¿cuánto es la diferencia entre esas dos computadoras? Mira, una es un i5 8700K con 16 GB de RAM, que es una computadora de cálculo buena de hace 2 años, y el otro es un Celeron 4115, que es lo que he comprado para sustituir una Raspberry Pi. ¿Vale? Por eso. Es un orden de magnitud diferente. En esa computadora la tengo porque la tengo encendida todo el día, es la que tiene, por ejemplo, mi Jupyter, porque a mí no me gusta tener ni R, ni Python, ni ninguna cosa de estas en mi computadora, porque quiero que funcione rápido. Y en esta computadora aquí, por ejemplo, no tengo Jupyter tampoco, porque no quiero tener todo el jaleo. Es simplemente la computadora donde dejo cosas, fijaros que es todo formato texto, para ver el resultado. ¿Sí? Y ahora fijaros, dime Matías. Si Matías. tienen distintas tareas, es decir, uno tiene 10 tareas, otra tiene 3 tareas por hacer, otra tiene 4, la formulación, porque el 0 lo estaban usando y quizás en mi cabeza usar el 0 cuando no habían más tareas. Sería otra formulación, tendría que cambiar el modelo matemático. Completamente. No, solamente tendría que cambiar donde pone aquí, donde pone esta M de aquí. Perfecto. Tendría que poner la M que tocara, que es la M de cada una de las piezas, por tanto aquí habría una matriz que diría la M de la pieza I. Perfecto. Y aquí tendría que cambiar cómo defino los fors.
Es más, habría otro caso que sería que una misma pieza pudiera pasar por varias veces por la misma máquina. La misma pieza. Y entonces tendría que hacer otro cambio. Entiendo. Pero sería un cambio mínimo. Lo que pasa es que son cosas que hacen que me vaya fuera del objeto de la clase. Perfecto. Vale, entonces, fijaros que este modelo, el 2015, de 15.15 a 20.15, lo he parado. No es que lo parara yo, es que el sábado por la noche estaba haciendo cambios en mis computadoras y hice saltar toda la luz de casa. Entonces me quedé sin luz y el computador se paró. Después de haberse pasado 194.747 segundos. ¿Sí? Que es algo así como 2 días y algo. Y después de 2 días y algo, el valor de la mejor solución que había encontrado era 1413. El mejor valor de cota era 67 y tenía un optimality gap del 17,4%. Después de 2 días, que se dice rápido, ¿eh? Después de 2 días calculando. Obviamente nadie se va a querer esperar 2 días a por un resultado. Pero es peor. Si os fijáis por aquí, alguien verá que estoy ejecutando este código con la instancia MT10. Y en vez de utilizar Ciplex, le he dejado glpk. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver qué resultados me daría glpk. Y esto sí que lo tengo aquí. ¿Sí? Lleva 17.700 segundos, que es algo así como 5 horas. La mejor solución que tiene es 1.393 con cota 681. Para que fijáis la diferencia que hace el solver. Si alguno se acuerda de la charla de cómo comenté ayer, o la semana pasada, dije que ahí había habido una magia, que hay una magia, que Ciplex hace trampas. Si tú le quitas todas las trampas al solver y le dejas única y exclusivamente lo que le dejas hacer, lo que en teoría dice que hace, fijaros lo que sucede. La diferencia entre este 1393 y este 681 y el 930, que es la solución óptima de este problema, en 40 segundos en vez de en 4 o 5 horas, se llama trampas que tiene Ciplex integradas. No se llama programación entera, se llama el solver de ecuaciones de programación lineal, ecuaciones que deduce que no le has dicho que tendrían que estar, trucos que hace, etc, 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 etc. ¿Vale? Pero bueno, esto es solamente con el IP. Sabemos que hay un momento en el cual el IP deja de funcionar. Ese momento son en problemas de 15×15, 20×15. 20×15 ya sabemos que es imposible. 10×10 parece que lo resuelve. Ahora, ¿qué pasaría si utilizara la heurística que yo os he explicado? Bueno, esta heurística se llama SBH, Shifting Bottleneck. ¿De acuerdo? Y está ahí. Bottle. ¿Sí? Vale, voy a utilizar la versión simple, que es la que yo explico en clase. Que para que sea la versión simple tienes que poner el guión S. ¿De acuerdo? Eso significa simple. Bueno, significa single run, no simple run, pero me vais a permitir que sea single run. Digo, simple run. Y ahora le digo la instancia que quiero que resuelva. ¿Os dais cuenta que ni siquiera ha tardado un segundo? Sí, alguno me dirá, profe, pero ha llegado 952. Bueno, vale, eso lo hablaremos luego. Ahora, vamos a la TAI. La que tardaba 10 minutos. Tarda más en sacar los datos por pantalla que en resolverla. Y ahora vamos a la que en la computadora se me quedó frita resolviendo. Mira, 1481. ¿Cuánto tardó la computadora Ciplex en resolver el 1481?
Perdonad esto, pero hay que picar los valores para... Vamos a ver. Llegó al 1481. Es un archivo grande, ¿eh? Mira. Aquí. Tardó casi una hora. Y ahí mira, bueno, pero la ventaja es que da igual, le puedo dar tiempo, ¿no? Si tengo la hora, pues tengo la hora. Vamos a ver qué hubiera hecho con un pequeño cambio. Estos valores que estoy añadiendo aquí son simplemente cosas para que el programa tenga una especie de guía. Fijaros que no ha tardado casi ni un segundo y ya está en el 1455, 1446, 1427 y va a llegar a un valor mejor que el de la solución que tenía. Sobre todo si he puesto bien los valores de backtracking, que es un indicativo que le tenéis que poner. A efectos prácticos. ¿Este problema lo resuelve un IP? Sí. ¿Qué cantidad de problemas resuelve un IP? Hasta cierto nivel. A partir de cierto nivel se acabó la gracia del IP y tienes que irte a otra cosa. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene una heurística? Bueno, ha tardado un segundo. No tienes que pagar la licencia. Bueno, tienes que pagar al programador que te la programe. Pero comparativamente una cosa con la otra, ¿a alguien le interesa en una empresa saber el valor de cuánto te has quedado de distancia, el teórico óptimo? No, lo que le interesa a la empresa es saber el valor que le puedes dar de solución. Y el valor que le puedes dar de solución a él le importa poco si se lo has dado con una heurística, con un método exacto, le da igual. Le da absolutamente igual. Fijaros que sí, ha tardado el minuto que yo estaba hablando, pero el solver exacto da 1413 y yo ya lo he ganado, ya estoy en 1412. Y si le dejara un poco más de tiempo, llegaría a 1408, que es el mejor que he encontrado en las 4 pruebas que hice para dejar este código preparado. ¿De acuerdo? Resumiendo, to sum up. ¿Estoy yo en contra de los métodos exactos? No, al contrario, yo trabajo en métodos exactos también. Yo trabajo en cualquier cosa que me resuelva el problema. Eso es lo que me interesa a mí, que me resuelva el problema. ¿Vale la pena usar programación línea entera? Sí, cuando funciona, funciona muy bien y es muy fácil. Pero no tiene por qué funcionar siempre bien y no tiene que funcionar bien para casos que uno intenta resolver. Si le funciona en su caso, perfecto. Si no le funciona en su caso, mala suerte. ¿Sí? Y ahí está lo de la dificultad de las heurísticas. ¿Por qué no un IP? El IP llega hasta donde llega. ¿Vale? Las heurísticas es para cosas más grandes, para las cuales el IP pues ya se ha quedado bloqueado y no puede resolver. ¿De acuerdo? Cuando el IP ya no llega más, entonces son heurísticas. Otra cosa que hay que decir. Yo he puesto 2 solvers. No he puesto Gurobi por motivos que ya explicaba alguno de vuestros compañeros, pero donde digo Gurobi digo Ciplex y donde digo Ciplex digo Gurobi, es lo mismo. GLPK es un solver que no usa heurísticas. Ciplex y Gurobi sí usan heurísticas. ¿Habéis visto la diferencia que hay entre una cosa y la otra? ¿Sí? Si yo hubiera puesto la solución de Shifting Bottleneck como solución de partida al IP, lo más probable es que hubiera, en vez de tardado los 20 y algo segundos que tardó en la computadora de ahí detrás, pues que hubiera tardado todavía menos. ¿Preguntas? ¿No ha quedado claro? ¿Sí? Bueno, me quedan 10 minutos antes del descanso. ¿Todo claro? Vale. Todo claro. Decía que todo claro, profe. Vale, lo digo porque es un comentario que yo creo que es importante que aprendáis a modelar, pero no os tenéis que quedar solamente en modelar. O sea, tarde o temprano llegará el día que os encontréis contra la pared y entonces ¿quién lo resuelve? Pues hay que saber cuál es el otro truco.
Dime. ¿Cómo usted sabe cómo parar el solver y que te Ujú. entregue una solución factible? O Como le si fuera un pones, gap. hay varias maneras. La primera es ponerle un tiempo límite. Ya, pero se puede hacer. Esa es como Sí, la base de claro. todo. Ya, Ah, las dos maneras típicas son o un tiempo límite o un número de soluciones. O, bueno, hay tres. Tiempo límite, número de soluciones, optimality gap. ya, Yo generalmente utilizo tiempo límite. Le pones un tiempo límite y cuando llega ese tiempo, que en el caso de Ciplex se llama tilin, pues lo para. ¿Vale? Yo no lo puse en el código porque no era mi objetivo. Mi objetivo era que corriera hasta que... O sea, yo cuando lo encendí el jueves y dije, bueno, pues el martes cuando los alumnos, digo, el lunes cuando los alumnos lleguen a clase, pues se lo enseño que está corriendo en vivo y en directo para que vean dónde está. ya. ¿Vale? Pero es una opción. Tú le pones la opción y para. Ya, igual es como los solvers de Excel, que funcionan igual. Sí. Creo que el solver de Excel se controla por iteraciones, pero sí, es lo mismo. Vale, pues vamos al Flowshop. Como siempre, yo hablo demasiado y el resultado es que siempre me quedo sin tiempo en las clases. En pregrado me cuesta menos porque ya sé más o menos cómo van a durar. En Magister yo hablo y hablo y hablo. Voy a poner el problema de Flowshop. El problema de Flowshop solo tiene una diferencia. Y esa diferencia es lo suficientemente cuantiosa como para cambiar la estructura general del algoritmo de resolución. La diferencia que tiene es que todas las piezas tienen la misma ruta. ¿Y a qué me refiero con que todas las piezas tienen la misma ruta? Si os fijáis, esta matriz es idéntica a la anterior. Dice para cada job, job 1, job 2, job 3, job 4, lo que tiene que hacer en la primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera etapa, en la cuarta etapa y en su quinta etapa. Esta tiene 5 etapas. La gran diferencia que hay es que el job 1 pasa por la máquina 1, luego por la máquina 2, luego por la máquina 3, luego por la máquina 4 y finalmente por la máquina 5. Pero el job 2 pasa primero por la máquina 1, luego por la máquina 2, luego por la máquina 3, luego por la máquina 4 y finalmente por la máquina 5. Traducido, la ruta es la misma. En el fondo es como si tuvieras una línea. Y digo como si tuvieras una línea de montaje, porque no es una línea de montaje necesariamente, no es la estructura de la línea de montaje, pero sí que todo el mundo pasa por las mismas etapas del proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo el ejemplo que pongo siempre cuando quiero que veáis esto, que no es como una línea de montaje, pero que sí que es así, es un aeropuerto. En un aeropuerto todo el mundo pasa por las mismas etapas, por las mismas máquinas. Y los jobs serían las operaciones. ¿Vale? No sé hasta qué punto os han explicado esto en gestión de operaciones avanzadas o no. Os agradecería que alguno de los que ha hecho gestión de operaciones avanzadas me lo diga. ¿Os explicaron los lemas de Johnson? ¿Qué es lo que permite resolver un Flowshop de 2 máquinas? Ah, Sí. sí, eso sí lo explicaron. ¿Sí? Muy bien. Sí, ¿Y después os explicaron algo del problema con 3 máquinas? Sí, que al sí. final se simplifica como a 2 máquinas y No, se bueno, hace... el algoritmo resuelve un problema de 2 máquinas para hacer la comparación, para dar la secuencia de 3 máquinas y después se evalúa como 3 máquinas. ¿Y os explicaron algo de 4 o más máquinas? No, No, muy bien. llegamos hasta 3 máquinas. De acuerdo. Eso se llama cobardía, pero es la cobardía que yo también hago. Así que resulta que el lema de Johnson hay otra cosa que demuestra, que es que la secuencia de las piezas en la primera y segunda máquina es la misma
en una solución óptima. Y el otro lema de Johnson, o el lema, otra cosa que se extrae del lema de Johnson es que en la última y penúltima máquina se repite esta propiedad. ¿Sí? Ahora, alguien me dirá, pero profe, ¿esto qué significa? Básicamente lo que significa son tres cosas. Así que voy a empezar por la cosa número 1, que es que para problemas de 3 o menos máquinas, la solución óptima puede representarse como una permutación. ¿Y qué significa que se pueda representar como una permutación? Pues significa básicamente eso, que como el orden de operaciones en la máquina 1 es idéntico al orden de operaciones en la máquina 2, porque la primera y la última máquina son iguales, y el orden de operaciones de la última máquina, que es la máquina 3, y el de la penúltima máquina es el mismo, pues el orden de la 1 es igual al de la 2, el de la 2 es igual al de la 3, por tanto el de la 1 es igual al de la 3, se puede representar la solución como una permutación, lo cual es una suerte, porque en el problema de cuando hay 4 máquinas, pues la 1 y la 2 son idénticas, la 4 y la 3 son idénticas, pero nadie dice que la 2 sea idéntica que la 3. Por tanto, en realidad la solución no la puedes representar como una permutación, la puedes representar como 2 permutaciones. Y si hubiera 8 máquinas, pues la tienes que representar por 6 permutaciones. Y fijaros que eso cada vez complica más y más y más y más y más el problema. ¿De acuerdo? Por tanto, la gente separa normalmente empleado con 3 máquinas, porque con 3 máquinas el óptimo es una permutación y te olvidas de este segundo punto. Ahora, la segunda cosa a mí me resulta mucho más interesante. Y recordad que vosotros no sois matemáticos, sois ingenieros. Por tanto, os deberían de resultar interesantes esos pequeños detalles que las matemáticas te dan, te entregan, así como un regalo. Y la primera, el segundo punto es, a veces es óptimo que las cosas urgentes se salten la cola. Y para mí es una cosa que cuando, por ejemplo, pasa una ambulancia urgente o cuando estoy esperando en un sitio y pasa una abuelita urgente, me da la sensación de que el óptimo global de todo el mundo incluye esa solución, me hace sentir contento. Y bueno, es algo que tenéis que saber porque si estáis generando un sistema, tenéis que saber si puede ser que esto realmente afecte. Y sí, es verdad, el óptimo global se puede conseguir con algunos... Espérate un segundo que viene este corriendo. Y déjale pasar porque tiene que ir antes. ¿Vale? Y cuando te das cuenta de 2, llega a 3, que es ¿cuánto puede ser que mejoremos? Por eso. ¿Cuánto? Y la respuesta es que nada, muy poco. Los adelantos o las mejoras son minúsculas. Y como son minúsculas, yo no las voy a tener en cuenta y voy a trabajar siempre con el caso permutado. ¿De acuerdo? Voy a trabajar con el caso permutado porque hay alguien que se dedicó a analizarlo y llegó a la conclusión de que esas mejoras son minúsculas. Existen, hay, pero generalmente son de menos de un 1%. Y en los peores casos son como de un 3, un 4%. Así que yo voy a trabajar con el caso permutado. ¿De acuerdo?
y empezaré a trabajar con el caso permutado después del descanso, porque ahora pues tendría que ponerme a explicar algoritmos y creo que es hora de irse a tomar un café o hacer otras cosas. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Ha ido todo claro? Sí. Muy aburrido. Como siempre, ¿qué le voy a hacer? Eso no es problema mío, es problema del área. Nos vemos en 20 minutos. Yo voy a desconectar porque llevo 6 horas delante de la pantalla y empiezan a llorarme los ojos. Hasta ahora. Nos vemos.